Khalil Michel Prespot. Buenos días, República Dominicana y el mundo. Soy Khalil Michel desde el Gobierno de la Mañana, sembrando una semilla de fe, porque el que siembra la semilla de fe cosecha un frondoso árbol de bendiciones. Voy en corto. Dominicanas, dominicanos, haré una pausa en el tema de la reforma fiscal para hablar de la reforma constitucional, porque tenemos nueva constitución. Y esto tiene una importancia capital porque la constitución, que es la norma de normas, es aquel compendio positivado que establece lo que es la relación de poder, derechos, deberes y todo lo que es la constitución de un estado, es decir, gobernantes, gobernados y todo lo que es el activo de un país, de un estado, de una nación. En esta dirección tenemos una nueva constitución en la que yo digo que esta constitución de Luis Abinader optimiza el ejercicio político sin reelección y hace el Ministerio Público dependiente del expresidente. Vamos a ver esto, miren. Cuando se habla de un tema de una constitución, hay una serie de parámetros, enunciados, principios que desde la antigua Roma se vienen reconociendo y recogiendo, como la ley de las 12 tablas, tenemos la Carta Magna del Rey de Inglaterra Juan Sin Tierra, tenemos la Revolución Francesa y la Constitución de 1791, siglo XIX, siglo XVIII, constitucionalismo, siglo XX y demás. Llegamos a República Dominicana con una serie de modificaciones constitucionales desde el propio nacimiento de la Constitución, el 6 de noviembre de 1844, en donde era un proyecto de ley y las fuerzas impusieron otro espíritu de proyecto, en donde ha habido una serie y suerte de modificaciones constitucionales que siempre han estado en procura de la consecución, obtención o preservación del poder. Así fue en el siglo XIX, en el XX y el XXI, que apenas arribando al primer cuarto del siglo XXI, esta sería la cuarta modificación constitucional. Creo que proporcionalmente es el siglo en donde más modificaciones constitucionales se han realizado. Pero esta modificación constitucional del presidente Abinader versa sobre 4 aspectos fundamentales a tratar que modificarán lo que es la forma de vida en República Dominicana. 1. Reducción de diputados. 2. Unificación de elecciones. 3. Cláusula pétrea para el tema de reelección. Y 4. Ministerio Público Independiente. Vamos con el primero. La reducción de los diputados. Creo que ha sido un ejercicio valiente, responsable, correcto por parte del presidente Luis Abinader, el por lo menos hacer el esfuerzo de que se dé la señal de reducir un parlamento que es excesivamente grande para lo que es el tamaño del Estado Dominicano. Nosotros decíamos en ocasión de lo que era haciendo una comparación con Estados Unidos, con millones de habitantes, en donde el parlamento, la Cámara Baja, tiene 435 diputados y aquí habían 190, que o Estados Unidos tenía que tener 4,000 y pico, 6,000 y pico de miembros, o aquí en Dominicana deberíamos tener 13. Por tanto, es una hiperrepresentación que lo que procura es sencillamente movilidad social. 2. Unificación de elecciones. Señores, era una aberración tener 2 elecciones separadas y que a 60 días, por Dios, una locura. Ahora con esto se optimiza lo que es los recursos que la Junta Central Electoral va a tener que invertir, los recursos que los partidos van a tener que invertir, los recursos que los candidatos van a tener que invertir, porque al margen de todo, se compacta la boleta y ya no habrá ese trasiego de que el que ganó en febrero se te sentó o sencillamente se te fue para empatar y montarse con el que va a ganar en mayo. Eso hace un ejercicio de compactación política en todo el sentido de la palabra. Excelente. Cláusula pétrea de la no reelección. Mire, Luis Abinader ha sido el único que no ha modificado ni para habilitarse ni para reelegirse. Ni siquiera Juan Bosch tuvo una postura tan vertical contra la reelección como Luis Abinader, porque en la Constitución del 63 se prohibía la reelección consecutiva, pero él quedaba habilitado para después, lo que no veo mal. Pero Luis Abinader, independientemente de que se repostuló ahora porque la Constitución se lo permitía, no modificó para habilitarse como lo hizo Hipólito, como lo hizo Danilo, no modificó para poder estar en condiciones como lo hizo Leonel en el 2010, sino que lo contrario. Aunque pueda venir mañana un partido que gane igual mayoría que el PRM y modificar eso después, pero lo importante es que hay que reconocerle a Luis Abinader su determinación con esto, que garantiza el relevo presidencial. Aquí hubo hombres que se tragaron generaciones políticas sin necesidad por su ambición desmedida de poder. Bien por Luis Abinader. Y finalmente, lo que es el Ministerio Público Independiente. Miren,
Esto del Ministerio Público Independiente no fue más que un enunciado de campaña, porque en efecto, prácticamente, el Ministerio Público es un órgano constitucional, en donde quienes nombran a la mayoría del cuerpo, no de ese independientemente, sino de una parte del proceso, es el Consejo Superior del Ministerio Público. Por tanto, no es el presidente que nombra la totalidad de ese cuerpo, de ese órgano para la implementación de la política criminal del gobierno, sino que es el Consejo. Esto reduce que el presidente solamente nombra al Procurador General de la República con un número específico de adjuntos. En esta dirección, entonces la independencia sería o se reduciría a el Procurador General de la República, que quede como elemento independiente al presidente. Y yo siento que esta modificación constitucional, lo que hace el Procurador General de la República es independiente del presidente y dependiente del expresidente. ¿Por qué? Por la vía de nominación. Vamos a verlo prácticamente. ¿Quién es que va a nombrar ahora al Procurador General de la República? El Consejo Nacional de la Magistratura, de una terna sometida por el presidente de la República. 1, 3, 10, escuchen lo que voy a decir. 1, 10, 2, 20. Pero perdón, escuchen, compañeros, los que va a nombrar el presidente. ¿Por qué digo terna? ¿Por qué digo 10? ¿Por qué digo 20? Porque la composición del órgano es de la siguiente manera. ¿Cómo es el Consejo Nacional de la Magistratura? Presidente de la República, presidente del Senado, un senador de la segunda mayoría, presidente de la Cámara de Diputados, un diputado de la segunda mayoría, presidente de la Suprema Corte de Justicia, un magistrado, juez Suprema Corte de Justicia que fungirá como secretario, y antes, hasta antier, era el Procurador General de la República, ahora el presidente del Tribunal Constitucional. En esta dirección son 8 votos. Ese último, el presidente del Tribunal Constitucional, le quedan 2 minutos, Caril, todavía. Uno. Ese presidente es una, que valga la mención, eso es una enmienda positiva, y una gran recogida por la Cámara de Diputados. Y es una gran conquista. Entonces, al día de hoy, en esa composición de 8 votos, el presidente Luis Abinader tiene formalmente 3 votos. Formalmente, repito. Cuando venga un expresidente que no sea Luis Abinader, por ejemplo, que tendrá que venir, si ganara Leonel Fernández como presidente formalmente tendría 3 votos, pero Luis tendría 2. En esa dirección, el Procurador General de la República tendrá que ser sedaciado delante de toda República Dominicana y ser consensuado. En tal sencillo, pero claro que sí, porque es el Consejo Nacional de la Magistratura. El presidente presenta una propuesta única. Y los demás lo eligen. Dentro de los requisitos que establece la Constitución. Dentro de los requisitos. ¿Usted me va a permitir? ¿Usted me va a permitir? Que construya el perfil del procurador. Exactamente. Entonces, pero entonces usted lo que me está diciendo es validación. No sencillamente nominación. El que se someta, el que se apruebe, saldrá de consenso. Aquí jamás habrá un Procurador General de la República. Impuesto por uno solo. Exactamente. Jamás podrá haber un Procurador General de la República impuesto por un solo lado. Por responsabilidad compartida. Claro. Pero eso es lo que estoy diciendo. Es eso. Será de consenso por parte. No volveremos a ver aquí un Procurador General de la República que vaya unilateralmente ni contra una parte ni contra otra, sino la objetividad. Entonces, en esa dirección, el consenso será el dependiente, será el nombrante del Procurador General de la República. Por eso, reflexiono finalmente diciendo que decía el británico Thomas Paine que las constituciones deben adecuarse a los pueblos y no los pueblos a las constituciones. Y esta constitución que ha aprobado el presidente Abinader, creo que se adapta a la realidad actual del pueblo dominicano y lo perfecciona, porque te unifica elecciones, porque te reduce la representación innecesaria, porque da clara alternabilidad en el proceso presidencial y racionaliza el ejercicio del Ministerio Público en su función, porque en conclusión, esta nueva constitución optimiza el ejercicio político sin reelección y hace al Ministerio Público dependiente del expresidente. Ahí se los dejo.